Ya se unió Rocío. Cierro ahí. Hola, Rocío. Bueno, Hola, hola. ¿me oyes? ¿Me oyes? Ya te escucho. ¿Te cortaste el pelo? Sí. ¿Quién te lo cortó? Alfredo. Ah, yo pensé que allá con ella, porque yo necesito urgentemente Es, corte de viene pelo. solamente los lunes. Pero le podemos No, hablar a ver pero si que te puede atender en su casa. Que venga a tu ¿quién? casa. ¿Ya? ¿Por Esta qué nada malo? Heréndira. Sí, es linda. No, porque Estamos no viendo a ver tengo. si ya se unen los demás. Sí, yo voy por un. Lo bueno que ya estamos tú y yo conectados. Ya los demás se van uniendo. Voy por un té entonces, ¿no? Sí, Pero ya estamos, ya estamos. Oye, dime. pues ya, qué felicidad que pudimos entrar. Nos va a tardar 10 minutos la sesión o 30, ¿verdad? Y se apaga. No, de hecho, contraté el que es más largo y puedo tardar Sí. 1 o 2 horas sin problema. ¿Y cuánto cuesta? Pues, bien, les comparto. Vamos a estar trabajando con este librito que se llama El Espíritu Santo, Presencia Santificadora. Ajá. Antes de arrancar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Marisol, yo sé que tú sí sabes. ¿Quién es ¿Yo? el Espíritu Santo? Este, ay, Pues es una de las personas de la Trinidad, ¿no? exactamente, Sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se representa Ajá. con una paloma blanca, ¿no? Exacto. Exacto, es Es la como la sabiduría. ciudad popular ha representado al Espíritu Santo. Bien. En el Antiguo Ajá, Testamento, vamos a regresarnos un poquito. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era el gran desconocido. ¿Qué nos viene a revelar la presencia del Espíritu Santo? Jesús mismo. Con este santo misterio de la encarnación, Cristo viene a revelarnos la presencia del Espíritu Santo. Ajá. Viene a revelarnos que en el principio existía el Padre, que el Padre tuvo la voluntad de crear y pronunció una palabra. Y esa palabra de la que hablamos es el verbo, y ese verbo no es otro más que Jesús. ¿Vamos bien hasta allí? Levántenme la manita si no los enredo. sí. Sí, ¿Sí? Muy bien. No, sí. no, está bien. Ahora, la acción por la cual la voluntad del Padre se pudo encarnar es el Espíritu Santo. Él es el amor, Él es la causa, Él es la razón por la cual ese verbo al que llamamos Jesús se pudo encarnar y hacerse uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, Sí. Bien. Ahora bien, en este pequeño taller vamos a estudiar 9 lecciones. Por si gustan ir tomando nota, qué lecciones vamos a tomar. Ya después se las transcribiré y se las envío a su WhatsApp. La lección 1, que es a donde vamos a entrar ahora, se llama así: el Espíritu Santo en el origen y la vida de Jesús. Y allí, nuestro primer temita va a ser precisamente el Espíritu Santo conduce la historia de la salvación hacia la plenitud de Cristo. ¿Vamos bien hasta allí, hermanos? sí.
¿Alguna duda? No. No. Muy bien. Estamos tocando la historia de la salvación. ¿Cuándo comienza la historia de la salvación? ¿O qué idea tienen de la historia de la salvación? Catecismo básico, si se acuerdan, ¿Desde los profetas o qué? desde ¿Adán y Eva o antes, cómo? ¿Adán y Eva? desde Adán y Eva, desde la creación. Desde allí comienza la historia de la salvación. Desde que Dios en sus designios maravillosos quiso crear al hombre. ¿Vamos bien? Sí. Elsa, ¿por qué no se conecta con el audio? Es lo que no sé. De hecho, Elsa y Silvia como que no se han conectado bien. Que le tienen que apachurrar el botoncito, ¿no? Exacto. Pero no sé si nos oigan. Le mandé mensaje, pero no me contesta. Bien. A ver, le voy a marcar a Elsa. Ok. No me distraigo mucho para no perdernos tanto. Bueno, desde el Génesis comienza entonces la historia de la salvación, con ese designio maravilloso de Dios de crear al hombre. Dice el texto del Pentateuco que Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza. Primero creó al hombre, después a la mujer. Tanto la creación del hombre como la de la mujer vienen a ser precisamente la coronación de toda su creación. Dice el relato, primero creó el cielo, la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, todo lo que podemos ver y tocar, Dios lo creó. Pero lo creó precisamente para ponerlo a los pies del hombre, al servicio del hombre y para que el hombre pudiera gobernarlo. Allí comienza la historia de la salvación. Pero después, ¿qué creen que le va a pasar al hombre? Va a caer en la desobediencia y va a ser expulsado del paraíso, del jardín del Edén. Y el hombre va a empezar a vagar. Hablamos que en este periodo hay un divorcio entre Dios y el hombre. ¿Voy bien hasta aquí? Bien. Sí. El hombre tiene necesidad de Dios. Dios busca la manera de manifestarse al hombre y de acompañar al hombre en su andanza. A veces va a tardar mucho en dar respuesta a la plegaria del hombre, pero nunca lo va a dejar solo. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Después del recorrido que hace el hombre al salir del jardín del Edén, el Génesis nos presenta la maravillosa historia de los patriarcas. Va a haber por ahí un interludio, va a aparecer la historia de Noé con la purificación del género humano, y vendrá entonces la historia de los patriarcas. El primero, Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham va a ser padre de tres grandes religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Dios llama a Abraham, lo saca de su tierra y le dice: sal de tu tierra y ve. ¿A dónde? ¿A dónde te diré? No preguntes, simplemente sal de tu tierra y ve. Confía. Aquí está la primera clave. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? Que es precisamente el Espíritu Santo quien va a actuar. Es precisamente el Espíritu Santo quien va a hablar, quien va a convocar a Abraham, quien va a poner en el corazón de Abraham la esperanza y la confianza para decirle a Dios: sí. Abraham sale de su tierra, va a tener un único hijo en su vejez, bueno, dos, pero uno es el oficial, que va a ser Isaac. ¿Y qué va a pasar con Isaac? Dios le pide: sacrifícame a tu único hijo, demuéstrame que me amas. ¿Qué hace Abraham? No duda y lo lleva al lugar que el Señor le indica para ofrecerle este sacrificio. ¿Vamos bien hasta aquí?
¿Alguna duda? No. No. Siguiente patriarca va a ser Abraham. Perdón, va a ser Isaac. Isaac va a tener unos gemelos, mellizos, Esaú y Jacob. Por tradición, se usaba que el pater familias, el padre de familia, el patriarca, le daba la bendición a su hijo primogénito, al primero en nacer. Entonces, Isaac, como es el único hijo legítimo de Abraham, va a recibir la bendición de su padre. Después, Isaac va a tener que darle la bendición a su hijo Esaú, pero ahí viene el truco de la mamá y logra engañar al papá. Y quien recibe la bendición va a ser Jacob. Y con Jacob comienza la historia de las 12 tribus. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia de las 12 tribus? 12 hijos de 4 diferentes esposas que curiosamente eran hermanas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ujú. Las 4 esposas de Jacob eran hermanas, de diferente Israel. mamá. Sí, Leilita, te escucho. Es que se está intentando meter 2 personas. A ver si les das la aceptación. A ver. Según yo, uno es José Alfredo, pero no sé bien. Alfredo sí está aquí. Entonces, uno de Huawei. Huawei sí está aquí Sí, también, bien. pero ya los acepté, pero creo que les está costando trabajo. Ok, sigamos. Denme un segundito para ver qué está pasando. Bien, continúo. Con Isaac viene entonces la historia de las 12 tribus, los 12 hijos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Las 12 tribus que ya las conocemos, los 12 hijos de Jacob, los hermanos que vendieron al hermano favorito, que era José, que al final les dio de comer en Egipto, y bla, bla, bla. Toda esa larga historia. Y ahí Jacob, ¿a quién le va a dar la bendición? A José, que no era el primogénito, pero sí era el hijo que nació del amor de Jacob. Bien. ¿Y quién fue el primogénito de él? El primogénito creo que era Zabulón, algo así se llamaba el primogénito de Jacob. De hecho, en el libro El Génesis, donde se nos narra la historia de Jacob, está el testamento de Jacob y está bien interesante, porque ahora sí que valga la redundancia, pero a cada uno de sus hijos le va leyendo sus verdades, le va diciendo, a ti no te doy la bendición porque eres esto. A ti tampoco te doy la bendición porque eres muy altanero, tú porque eres grosero, tú porque eres ladrón, tú porque eres asesino. Y a cada uno de sus hijos le va leyendo la cartilla y le va diciendo sus verdades y el por qué no le da la bendición. Está bien interesante, está en el libro del Génesis, debe ser por ahí del número 32. Bien. Con Pero, José, el pueblo, pero, perdón la ignorancia, pero ¿cómo se vería la bendición en esa época? como supongamos, hoy en día, toda la fortuna de la familia, todo el prestigio del que goza el padre de familia hoy en día, van a pasar únicamente al hijo mayor. Entonces, yo padre de familia le voy a dar a mi hijo varón, porque si era mujer, la mayor no contaba, tenía que ser varón. A mi hijo Ajá. mayor le voy a dar todo lo que yo poseo, mis títulos, mis posesiones, mi nombre, mi dinastía, mi linaje, se lo voy a dar a mi hijo mayor. Él va a ser la cabeza.
Sus hermanos se van a tener que someter a lo que diga el hijo mayor, porque él es el principal. Supongamos en tu casa, tu esposo le va a dar la bendición a tu hijo mayor. No se lo va a dar a ninguna de tus hijas, ni al menor, al mayor. ¿Vamos bien? Ajá. Y a través del hijo mayor se lee la descendencia y la ascendencia. Hablamos de que Jesús desciende de David. Entonces, ¿de dónde le viene la descendencia? El linaje real a Jesús a través de David, pero a través de José. José es el primogénito de su padre el primogénito del abuelo. Así se van leyendo las dinastías. Hijo de es el primogénito hijo de fulano de tal. Oye, ¿y qué pasaba si, ay, perdón, qué pasaba si eran mujeres? ¿A quién se le daba? La mujer carece de valor en ese momento. Pero si nada más tenías mujeres y tenías que pasarle tu linaje, ¿se lo dabas a tu sobrino o a quién se lo No, dabas? se lo dabas a tu primer yerno. Por decir, en el caso de el yerno de Yetro, el suegro de Moisés, tenía puras hijas. ¿A quién le dio la bendición? A Moisés, que fue su primer yerno, que desposó a su hija mayor. ¿Por qué? Consideraban a la mujer como débil, como necesitada de protección, como la que no se podía administrar y realmente era la que administraba todo. Entonces tenía que haber un hombre a la cabeza. Si no era hijo de su sangre, tenía que ser hijo a través del matrimonio. O bien, si no había yerno, si había muerto el yerno, pero la hija tuvo un nieto, pasaba al nieto. ¿Voy bien hasta acá? Sí, gracias. Bien. Ahora, el pueblo, gracias a José, va a caer en Egipto. Va a estar 400 años viviendo en Egipto. Y el faraón, al ver que crecen tanto, ¿qué va a hacer? Los va a esclavizar. Y ahí es donde empieza prácticamente la época entre profética y de jueces. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar a un hombre, va a llamar a Moisés. ¿Estamos? El pueblo gime de dolor, y ya está un canto, ¿no? El pueblo gime de dolor, ven y sálvanos, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? Se va a valer de Moisés, al cual va a llamar en el desierto. Fíjense algo bien interesante. Dios va a llamar a Moisés en medio del desierto, a Moisés un pastor que se encontraba pastoreando los rebaños de su suegro, ¿ah? Lo va a llamar a la cima del Sinaí, que es un monte sagrado. Y en la cima del Sinaí le va a hablar. Dice la escritura, Moisés pudo hablar con Dios. A través de la zarza que ardía y que no se consumía, Moisés pudo hablar con Dios. Y en ese diálogo que Moisés tiene con Dios, ¿qué va a descubrir? Un llamado. Dios lo está llamando a una misión y lo está enviando a que ve y libera a mi pueblo. A lo mejor podríamos preguntarnos humanamente, ¿y cómo le voy a hacer? Dios me está pidiendo que vaya y libere al pueblo hebreo al cual yo pertenezco, pero ¿cómo le hago? Moisés también es profeta. La primera actitud de un profeta, ¿cuál es? Aquel que sabe escuchar. Moisés sabe escuchar y escucha de primera mano. Sabe guardar silencio para escuchar a Dios. ¿Y qué encuentra Moisés? Todos los elementos necesarios para poder liberar a su pueblo. Dios fue guiando su mano. Dios fue guiando su báculo por el medio del desierto para poder liberar al pueblo. Es aquí donde el pueblo elegido va a tomar forma. Cuando Moisés logra sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto, empieza la etapa de purificación y de formación de este pueblo. ¿Vamos bien? Te escucho, Liz. ¿Levantaste la manita? Sí, prof, gracias. Es que me perdí donde decías o sea, ¿cómo llegamos a Moisés? Moisés desciende también del linaje de Jacob,
Pero les decía, gracias a José, el hijo de Jacob, que trabajaba con el faraón, que era el segundo hombre más importante en Egipto, el pueblo hebreo hasta este momento, los miembros de las 12 tribus, de los 12 hijos de la casa de Jacob, bajan con su padre a Egipto. Acuérdense la época de las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas gordas fue 7 años de abundancia, donde los campos dieron hasta desbordar. Y las vacas flacas, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Aguarda lo más que puedas, ahorra lo más que puedas, porque no hay. Y el único lugar donde había semilla, donde había trigo, donde había granos, donde había alimentos era en Egipto. Porque José había sido previsor, Dios le había avisado. Y José escuchó. Entonces baja el pueblo y llega a Egipto. En Egipto, Faraón, al ver que crecen y son más que los egipcios, los esclaviza. Y ahí es donde va a hacer su aparición Moisés. ¿Por qué? Porque Dios llama a uno del linaje de Jacob para liberar a ese pueblo. Dios siempre se vale de intermediarios. No es porque Dios no pueda hacerlo, claro que lo puede hacer siempre, pero Dios siempre se vale de la mano de los hombres para mostrarnos su misericordia. ¿Voy bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Alguien tiene duda? Levante la manita. ¿No? Bien. Ahora les decía, gracias a Moisés, ¿qué se va a lograr? La liberación del pueblo. Dios va a liberar a su pueblo por la mano de Moisés, pero los va a guiar al desierto. Fíjense qué curioso. Volvemos al desierto. En el desierto Dios llama a Moisés y ahora a Moisés y a todo el pueblo lo lleva al desierto otra vez. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa lugar de purificación. Nos dice la historia de la salvación que ninguno de los hebreos que salieron de Egipto, excepto Josué y otros 2, sobrevivieron los 40 años en el desierto. Todos los hebreos que salieron de Egipto murieron. ¿Voy bien hasta acá? Los que llegaron a la tierra prometida, donde ya va a empezar la etapa de los jueces, y el primero de ellos va a ser Josué, nacieron en el desierto, nacieron en el exilio. ¿Vamos bien hasta aquí? Hubo necesariamente esta etapa de purificación. ¿Voy bien? Ahora, Moisés dudó. Fíjense, nosotros estamos llenos de dudas. Moisés le bastó dudar una sola vez si era digno de entrar a la tierra prometida para que Dios le dijera, no vas, te quedas. ¿Y a quién le tocó intronizar al pueblo en la tierra prometida? A Josué. ¿Voy bien hasta aquí? Con Josué viene otra etapa de la historia de la salvación, los jueces. Entre los jueces también va a haber mujeres. Dios va a llamar a los jueces para gobernar al pueblo. Ya con Moisés, a Moisés se le van a atribuir 5 libros de la Sagrada Escritura. El primer libro de la Sagrada Escritura es el Génesis. El segundo, el Éxodo. El Levítico, el Deuteronomio y los Números. Particularmente en el libro del Levítico, Dios le va a dictar a Moisés cómo tiene que gobernarse al pueblo. Todo ese código de leyes van a estar incluidos en el libro del Levítico. ¿Ok? Moisés ya dejó toda la legislación. ¿Voy bien hasta acá? Ahora, a los jueces les va a tocar aplicar estas normas que dejó Moisés. Moisés ya dejó instituidos sacerdotes, ya dejó instituidos ritos, ya dejó instituidos incluso los castigos, las ofrendas para alcanzar el perdón por los pecados. Si un hombre era infiel, ¿qué tenía que ofrecer en sacrificio para alcanzar la purificación, es decir, el perdón de Dios? Y sucesivamente. Todo eso lo deja Moisés en el Levítico.
Ahora, el pueblo es curioso porque no va a tener reyes, no va a tener gobernadores, va a tener jueces. Y el primer juez va a ser Josué. Josué tiene esta misión muy particular de hacer que el pueblo pase de el desierto a la tierra prometida. Con la famosa muralla de Jericó. Llegan a Jericó, hacen el cerco, días de oración y el Señor le da en la torre a las murallas, toman la ciudad y se apoderan de las tierras. Y empiezan a poblar la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, que dice el Salmo, era aquella que emanaba leche y miel, que no es cierto, ¿verdad? Porque es un desierto, es más árida que cualquier otra tierra, pero es la tierra que Dios le dio a su pueblo. En fin, aquí comienza entonces la época de los jueces. Y nos preguntaremos, ¿y en todo esto qué tiene que ver el Espíritu Santo? Muchas cosas, porque fue precisamente el Espíritu Santo quien fue moviendo a los hombres, quien habló a los hombres, quien inspiró a los hombres que guiaron al pueblo. ¿Quién dirigió la mano de Moisés para escribir las leyes? El Espíritu Santo. ¿Quién le habló a Moisés desde la zarza de viento? El Espíritu Santo. ¿Quién abrió el mar rojo? El Espíritu Santo. Va actuando de una manera silenciosa. En el desierto, el pueblo tenía hambre, Dios le daba el maná para que comiera. Tenía calor, mandaba la nube, que es una de las figuras del Espíritu Santo que vamos a ver más adelante. En la noche, el pueblo tenía miedo a la oscuridad y Dios mandaba la columna de fuego para que los iluminara, para que los guiara. El Espíritu Santo estuvo acompañando el andar del pueblo hasta donde vamos en este momento. ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿Seguros? Están muy callados. ¿Ya no te has perdido, Liz? No, muy bien, continúo. Marisol, ¿alguna duda? No, todo bien, gracias. Maestra Carmen. También ninguna, hasta ahí Perfecto. tengo todo claro. Ingeniero, ¿alguna duda? Ninguna. Muy bien. Abogada, ¿alguna duda? No, Muy bien. Hermana María José. Muy bien. Hermana Elsa. Muy bien. ¿Mandé? Muy bien. Continuamos. En la etapa de los jueces va a ser una etapa muy curiosa. Va a haber personajes bien interesantes, como Débora, como Sansón, que van a ser jueces. Pero fíjense aquí qué curioso. Cuando los jueces gobernaban al pueblo, el pueblo gozaba de paz, de abundancia, de prosperidad, de riqueza. Pero apenas los jueces faltaban, ¿y qué creen? Todo se venía abajo. ¿Por qué? Porque, como pasa en casa, mientras estamos bajo la vigilancia de un adulto, nos vamos derechitos. Si mamá o papá nos guían, vamos derechitos. Pero apenas nos sueltan la rienda, y hacemos de las nuestras. Así le pasaba al pueblo. Cuando alguno de los jueces moría, el pueblo se venía abajo, el culto bajaba, se perdía la devoción, se perdía el amor, el pueblo se daba a la fiesta, a las comelonas, a las orgías, a todo, se pervertía su corazón. Entonces venían las invasiones. Cuando el pueblo se acordaba de Dios, se arrepentía y pedía a Dios, Dios suscitaba nuevos jueces. Mientras los jueces gobernaban, las cosas marchaban bien. Hasta el último juez, que fue Samuel. El pueblo llega con Samuel y le dice, oye, todos los pueblos de alrededor tienen reyes, ¿y por qué nosotros no?
Nosotros tenemos episodios que tenemos un juez que nos gobierna y episodios que nos gobernamos solos. ¿Por qué no un rey? ¿Por qué no se establece una dinastía? Y con la dinastía haya la continuidad, haya un gobierno, haya algo estable, una figura con la cual el pueblo se identifique. Dios dijo, está bien. Le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ve y unge a Saúl. Y ahí va Samuel obediente y unge a Saúl. Y hay una santa costumbre. Dios que le dice a Samuel, toma el cuerno de aceite y úngelo en la cabeza. ¿A quiénes más se les unge en la cabeza? ¿A quién se le unge en la cabeza? A los sacerdotes, ¿No es cierto? ¿A los enfermos? a todos A nosotros. los bautizados. Todos los bautizados, a todos los chiquillos cuando los llevan a remojar en el bautismo, también los ungen. Como sacerdotes, profetas y reyes, con un aceite muy especial que es el Santo Crisma. ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta los bautizados. Esta milenaria costumbre proviene desde allí, desde la época de Samuel, de la más antigua, de la antigüedad más ¿Mandé? remota, tiene esta costumbre de la unción. Dios le dice a Samuel, úngelo en la cabeza con aceite. Unge a Saúl. Saúl es infiel y por eso pierde la gracia de Dios. Dios le da la espalda. Y Dios le pide a Samuel, ve y unge a David. Y Liz. Te escucho, Liz. Oye, pero ¿es infiel con Dios o es infiel con su esposa? Es infiel con Dios, porque Dios le pide algo y Saúl dice que no. Dios le pide. Dios lo manda a la guerra y le dice, vas a pasar a cuchillo a todos, hombres y animales. Ajá. Y Saúl dice, no, solamente a los hombres, no a todos. Los más fuertes me van a servir de esclavos. Los animales los quiero para mis ganados. Saúl desobedece. Y Dios va a castigar esta infidelidad, esta desobediencia de Saúl. Ok. Y le va a decir entonces a Samuel, que todavía vivía, ¿sabes qué? Y dice, te voy a a David. dice a Dios. Necesitamos quien lo sustituya. Ve y unge a David. Ok. David también fue infiel. Cosa curiosa, David también fue infiel, pero él sí no desobedeció a Dios. ¿Qué creen que hizo David? Él cometió adulterio, se enamoró de una mujer casada, pero como no la podía tener porque estaba el esposo, mandó a su esposo, al esposo Urías, que era soldado, al lugar en donde sabía que lo iban a matar. Actuó con alevosía y ventaja para quedarse con la mujer. Y lo logró, se quedó con ella y con ella tuvo a Salomón, que fue su heredero. Otro rey muy importante. Pero fíjense, cuando Dios le echa en cara su pecado a David, David sí se arrepiente. David sí pide perdón. Y gracias a ese profundo arrepentimiento tenemos el Salmo 50 o 51 que aparece en nuestras Biblias, el famoso miserere, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ese Salmo 50, que es de los más hermosos, en la liturgia de las horas lo cantamos todos los viernes, es fruto de la conversión de un hombre que Dios eligió. La época de los jueces, la época de los reyes va a perdurar hasta poco antes del tiempo de Jesús. El linaje va a seguir. Aunque va a haber muchas mezclas, el pueblo va a pasar por el exilio, vuelve a ser infiel y Dios lo manda al exilio. Durante este tiempo va a haber muchos profetas. La primera condición de un profeta, ¿cuál es? Aquel que escucha.
El Espíritu Santo habla. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar a Dios. ¿Voy bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. Después de que escucha, el hombre entra en el discernimiento, es decir, elegir, decidir. ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios y cómo voy a actuar? ¿Voy bien hasta allí? ¿Alguna duda? Y ya después voy a actuar. Después voy a denunciar. Ya que escuché, ya que hice oración profunda, voy a entonces a hablar. Voy a denunciar ahora sí lo que está mal. Se dice que los profetas cuando eran llamados entraban en un conflicto interior muy fuerte. Y la primera pregunta que se hacían es, ¿por qué a mí? ¿Por qué quieres que yo vaya? ¿Por qué quieres que yo hable? Muchos profetas le dijeron al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Mira, soy un muchacho, diría Jeremías. No sé hablar. U otro como Isaías diría, soy un hombre impuro de labios impuros. ¿Vamos bien? Sin embargo, ¿quién los hace dignos? Volvemos al inicio, el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. La figura de los profetas entonces es tan importante. ¿Por qué? Porque los profetas son los que le van a estar recordando a los hombres sus constantes infidelidades. Hoy ya no tenemos profetas como en el Antiguo Testamento. ¿Podemos escuchar la voz de nuestros pastores? Sí, debemos. Lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos, que a veces no es muy acertado, pero son nuestras autoridades y tenemos que escuchar y obedecer lo que ellos nos indican. ¿Voy bien hasta acá? Lo más importante, tenemos a Jesús, tenemos el Evangelio, tenemos la voz de nuestra conciencia, que es la que nos está recordando constantemente nuestras faltas. ¿Voy bien hasta acá? ¿Y listo? Ay, perdón, prof. Los profetas son los que, ¿qué? Al pueblo. Le recuerdan sus pecados, así como la prefecta de mi escuela. Ah, ok. Son los que nos dicen en lo que estamos fallando. ¿Sale? Okay. Chipi, gracias. Son como esa conciencia que nos está, ese grillito que tenemos en la cabeza que nos está diciendo, aguas, la estás regando. Esa fue la función de los profetas. Algunos otros fueron bien curiosos. Algunos sí le decían a los reyes, ¿sabes qué? La estás regando, mira, como Juan el Bautista que le dijo a Herodes. Arrepiéntete y abandona a esa mujer porque estás viviendo en adulterio. Herodías es la esposa de tu hermano, no te conviene, te va a llevar a la condenación. Hubo otros profetas de consuelo que también mantenían en el pueblo la esperanza en un Mesías como Isaías. Cuando dice, dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz, refiriéndose a Juan el Bautista. O el mismo Isaías diciendo, y he aquí una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. La señal de que el Emanuel llegaría. ¿Quién es el Emanuel? Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿No se han perdido? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? ¿Dónde culmina la historia de la salvación? ¿La resurrección o qué? En el misterio de Cristo. La encarnación, vida, pasión y muerte. Aquí comienza, En ahí la termina crucifixión. la historia de la salvación. Pero comienza ¿Dónde? también en el misterio. Pasión, muerte, resurrección. Aquí podemos decir que termina la historia de nuestra salvación. La historia sí, pero comienza realmente nuestra historia.
Con Jesús realmente comienza mi historia como cristiano. Voy para allá. Cuando me reconozco cristiano es cuando empiezo realmente a vivir los valores del Evangelio. Podremos mencionar muchos en este momento: la solidaridad, la fraternidad, la caridad, vivir en la verdad. Todos estos valores que nos identificarían como auténticos cristianos. Allí empieza nuestra historia como cristiano. Mi propia ¿Dónde? historia va a tener sentido a partir de Cristo. ¿Muy bien? Sí. Ahora, Cristo entonces... No, yo ya, Isra, ya me perdí. ¿Dónde empieza nuestra historia? A partir de Jesús. Mi historia personal como cristiano, tu historia como Laila, como Pedrito, Cuando nos como bautizamos. Marisol, como Rocío, María José, va a empezar a partir de Jesús, va a empezar a partir de este encuentro profundo que tengo con la persona de Jesús. Ahí empieza mi historia de la salvación. ¿Estoy bien? Mi historia personal con Jesús, a partir de este encuentro. ¿Pero de cuál encuentro? ¿De un encuentro personal o de algún sacramento? Del encuentro personal. También comienza con mi bautismo, porque desde allí ya los que decidieron por mí que yo fuera cristiano, mis papás y mis padrinos, me hicieron cristiano. Pero ahora, cuando fui creciendo, yo fui asumiendo voluntariamente mi fe como cristiano, me fui haciendo responsable de mi fe. Ok, Sí. ellos decidieron por mí, pero ahora yo soy quien determino ser cristiano. Claro. ¿Esto es por medio de la confirmación? La confirmación, pero más que nada, más que a través del sacramento, va a ser a través de la convicción. Ajá, y del conocimiento que yo voy a tener de mi fe. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Necesito conocer mi fe. Para poder saber de qué estoy hablando, necesito saber quién es Jesús en mi vida. Necesito darle esa prioridad a Jesús en mi vida y necesito conocerlo para descubrir mi ser de persona, pero mirándome en Él, mirándome desde Él. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ninguna. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el texto. Porque le cité el texto, pero no he tocado nada del texto. Pero no se ha aprendido. ¿Mandé? Ya te escucho, Pedrito. ¿Sí me escucha? Ah, es que estaba no sé qué pasó, no se escuchaba el micrófono. ¿Ya ahora sí? Ajá, ya. Solo María ¿Ya se José escucha? no me deja escucharla. Ah, bueno. Ella tiene apagado su... Ya lo encendió. Ya. Muy bien. Voy a continuar. Dice, el Espíritu Santo en el origen y la vida de Jesús. Si hiciéramos una encuesta rápida y sencilla entre muchos cristianos sobre la identidad y presencia del Espíritu Santo en Jesucristo, en la iglesia, en los cristianos, quizá descubriríamos cosas sorprendentes o no del todo acordes con la fe cristiana. Quizá para algunos, el Espíritu Santo es una especie de energía positiva. Entonces es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Una energía. ¿Qué es un espíritu? Algo que no puedo ver, que no puedo tocar, que sé que existe, sé que está. A lo mejor tengo la experiencia de, pero mis sentidos, mis 5 sentidos, no lo pueden captar. ¿Voy bien hasta acá? El Espíritu Santo solamente va a ser perceptible a través de mi experiencia de fe. Y aquí entra en un campo un poco escabroso, pero fuerte. Necesitamos hablar de una experiencia de fe. Bien. Decíamos, para algunos entonces es una energía positiva, porque el Espíritu Santo jamás va a buscar el mal, ¿verdad?
que viene en nuestra ayuda. Para otros sería una fuerza espiritual que recibimos para superar nuestra debilidad humana. Para otros, el Espíritu Santo es la palomita blanca que aparece el día de Pentecostés. Para otros son las llamas de fuego que aparecieron sobre las cabezas de los que estaban en Pentecostés. Para otros más será la suave brisa que experimentó Elías en la cima del monte. El Espíritu Santo tiene muchas formas, tiene muchas figuras. Estas respuestas y otras parecidas, ¿qué reflejan? Reflejan una situación que parece bastante extendida entre los cristianos. No sabemos qué es verdaderamente el Espíritu Santo. Podríamos decir románticamente o bíblicamente más bien, el Espíritu Santo es amor. Es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque Dios sí es amor y el Espíritu Santo es Dios. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Ahora, podemos decir que no sabemos verdaderamente quién es el Espíritu Santo, porque es un misterio inagotable. Nosotros solamente nos podemos asomar a lo que es, a quién es el Espíritu, pero jamás lo vamos a conocer en toda su plenitud. Solamente nos vamos a acercar a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Identificando cuál es su misión, cuál es su Por los origen. actos de fe, ¿Bandera? por los actos de fe. Los actos de fe nos van a decir quién es. Los actos, la forma en la que el Espíritu Santo ha obrado a lo largo de la historia, nos van a decir también quién es. Todo esto que hicimos en breve, todo este recorrido de la historia de la salvación, nos dice cómo ha actuado el Espíritu Santo, sí. Nos da una idea de cómo es Él. ¿Cuáles son las intenciones del Espíritu Santo? También. ¿Cuáles son las intenciones del Espíritu Santo? Simple y sencillamente, hacer que el hombre vaya a Dios. Es la intención del Espíritu Santo, llevar al hombre hacia Dios. ¿Voy bien hasta acá? Por eso, en las unidades didácticas que vamos a ver, que están dedicadas al Espíritu Santo, nos vamos a esforzar por descubrir, por asimilar y profundizar que Jesús es el Mesías. Es lo que vamos a reafirmar. El Espíritu Santo nos va a llevar de la mano para que concretemos en nosotros esta idea de fe. Jesús es realmente el Mesías. Y podamos decir con certeza que creemos en Jesús, como dice el Shema, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Así vamos a creer en Jesús. Cada cabello de nuestra cabeza, cada célula de nuestra piel está realmente convencida que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. El Espíritu Santo nos va a ir empujando a hacer esta afirmación. ¿Voy bien? ¿Eh? Sí. Bien. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Constatar, tener la certeza de que el Espíritu Santo es la omnipotencia del amor con que Dios crea. ¿Qué es lo omnipotente? Palabra dominguera, ¿qué es omnipotente? Lo más poderoso. ¿Lo más Lo qué? que es lo que es poderoso en todos lados. Lo más Lo poderoso. todopoderoso. No hay nada poderoso más grande que ello. El Espíritu Santo es así. Es omnipotente, es todopoderoso. ¿Vale? Ahora, con esa omnipotencia, Dios crea. Cuando releamos, ahí les dejo de tarea releer el relato del Génesis, sobre todo el primer capítulo. Al inicio siempre dice, dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, haya estrellas. Y dijo Dios, broten animales. Pero cuando llega al hombre, fíjense que hay algo bien interesante, dice,
hagamos. Ya no habla en singular, ya habla en plural. Hagamos. ¿Quién es? Ya está presente el Padre. Yo le llamo así. Y ya me someto a lo que digan los teólogos más brillantes. El Padre es la voluntad absoluta. El que tiene la determinación de hacer, de crear. El Espíritu Santo es la acción por la cual se cumple esa voluntad del Padre. Y la palabra que el Padre pronuncia es su verbo. Ese verbo que se va a encarnar. Y ese verbo es Jesús. Ese verbo es el Hijo. Cuando en el Génesis el escritor sagrado pone esa palabra clave allí, hagamos, está haciendo referencia a que donde está el Padre se manifiesta el Espíritu Santo y por ende también se manifiesta Jesús. Se manifiesta ese verbo. Están los tres. Y los tres decidieron crear al hombre. Por eso ese hagamos. Hicieron al hombre con toda la magnitud de su omnipotencia. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. No. Primer punto, Dios crea. Dios guía la historia de la salvación por medio del Espíritu Santo y realiza su plan de salvación por medio de Jesucristo. Decíamos en un inicio, gracias a la desobediencia que pasó, el hombre, por tarugo, por desobediente, Adán, nosotros, nos separamos, nos divorciamos de Dios, pero Dios, como es Padre y es bien cariñoso, nos siguió cuidando, nos siguió protegiendo y buscó la manera de restaurar esa relación. ¿Cuándo se va a dar la restauración de esta relación? Cuando aparece Jesús. Cuando viene Jesús. Cuando Jesús se encarna. Porque Jesús viene a romper esa acta de matrimonio, esa acta de divorcio y dice, otra vez ser humano, otra vez hombre, eres hijo de Dios, porque yo ya te justifiqué. Ahí es donde entra el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Con su sacrificio redentor, Cristo nos vuelve a ser dignos, nos vuelve a ser hijos, nos justifica. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Con ello, estructuraremos su contenido en estos sencillos enunciados. El Espíritu Santo conduce la historia de la salvación hacia la plenitud en Cristo. Con todo lo que meditamos al inicio de la clase, hablamos sobre la presencia del Espíritu Santo ¿desde dónde? Desde el origen. ¿Y hasta dónde la dejamos? Hasta que Cristo se hace presente y se encarna. ¿Vamos bien hasta allí? El Espíritu Santo va encaminando, va poniendo los medios para que el hombre por fin se encuentre con el Mesías. Por fin se encuentre con Cristo. Otra cosa que es una de las que a mí más me encanta reflexionar, la presencia del Espíritu Santo en el misterio de la encarnación. Y a Lucas, en el primer capítulo, y he aquí que una virgen, ¿qué pasaba con esa virgen? Podíamos imaginar que se encontraba en oración y un ángel del cielo vino y le dijo, alégrate María porque ha sido elegida para ser la madre del Salvador. ¿De qué manera el Espíritu Santo desciende sobre María para que María pueda quedar embarazada? Fíjense qué hermoso, ¿no? El Espíritu Santo desciende sobre ella y respeta su deseo de María de permanecer virgen. La preserva de todo.
en algún momento que reflexionemos sobre la Virgen María y lo que dicen algunos teólogos, ¿no? De que si María iba a ser la madre de Dios, lo menos que podía preparar Dios era una mujer sumamente pura. Y este es uno de los argumentos por los cuales se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. María preservada de todo pecado. Es decir, si Dios se iba a encarnar, Dios que era Dios, se iba a encarnar, iba a tomar carne en una mujer, esta mujer tenía que ser selecta, tenía que ser grandiosa, purísima. Por eso eligió a María. Y aquí es donde vamos a reflexionar sobre esta parte. Cómo el Espíritu Santo actúa en María. ¿Vamos bien? Después, ¿por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? Ahí a lo mejor los hago entrar un poco en conflictos. Bueno, Laurita ya me conoce, Liz también. Rocío también y Pedrito, ¿no? Y que de pronto los hago entrar en conflictos. Pero después los saco. A saber. Porque es interesante. Recordemos que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Es el único ser que ha existido y que existirá que va a poseer estas dos naturalezas. Estas dos sustancias de ser Dios y hombre. Va a ser precisamente en el bautismo del Señor cuando el Espíritu Santo le revele su misión al hombre. Cuando el Espíritu Santo pose totalmente en el hombre, porque Dios ya estaba. Diría Pablo, Jesús jamás se despojó de su dignidad de Dios. Sin embargo, la dejó guardadita tantito porque quiso asumir la del hombre. Pero estuvo presente en él. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sí? Luego, ¿cómo el Espíritu Santo ilumina a Jesús en las tentaciones que nos va a narrar el Evangelio de San Mateo? ¿Tienes duda, Liz? Sí, a ver, otra vez es que me emocioné mucho. A ver, cuando va a bautizarse, ahí Sí. es cuando el Espíritu Santo le revela que es Dios o que es humano. Él ya sabía que era Dios. Ajá. Pero ahí es donde Jesús se va a manifestar plenamente quién es Jesús. Acuérdense qué ocurre cuando Juan remoja a Jesús en el Jordán, ¿qué va a aparecer? Una paloma. El bautismo, Dice, es el bautismo de Juan sobre... Es el bautismo de Juan sobre Jesús. Entonces, cuando Juan bautiza a Jesús, una paloma se posa sobre su cabeza. Y una voz del cielo, dice el Evangelio, se abren los cielos y una voz dice, lo señala, este es mi hijo en quien he puesto mis complacencias. Se autorrevela el misterio. Se manifiesta quién es Jesús realmente. ¿Voy bien hasta acá? Ahora, Gracias. retomo esta parte. Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Jesús tenía que probarnos. Bueno, se oye feo el decir tenía que probarnos, pero Jesús también probó la tentación. Porque si Él nos estaba enseñando el camino, si Él nos iba a decir cómo, tenía que experimentar y experimentó todo menos el pecado. Porque jamás se consintió pecado. Fue tentado, como somos tentados muchas veces nosotros. Pero no se permitió la tentación, no se permitió caer. Mateo nos hace la narración de las tentaciones que Jesús pasa en el desierto. Cómo el demonio lo tienta. Con las cosas más comunes. Poder, comer, placer. Y a todas ellas Jesús se defiende. ¿Y quién lo ilumina? El Espíritu Santo. ¿Quién actúa? El Espíritu Santo. Y es precisamente lo que vamos a reflexionar en ese pequeño apartado. ¿Muy bien?
Luego, ¿cómo el Espíritu Santo va guiando la mano de Jesús durante todo su ministerio? Los que tomaron conmigo el libro de El seguimiento de Jesús, reflexionamos sobre las parábolas, reflexionamos sobre los milagros. Y realmente, ¿quién actuaba con Jesús allí? El Espíritu Santo. Cuando hablábamos de los milagros, ¿se acuerdan que decíamos? Yo siempre hacía referencia a 3 tipos de milagros. Los milagros que Jesús hacía por propia voluntad, porque él quería hacerlos. Los milagros que le robaban y los milagros que le pedían. Uno de los que él quiso hacer por propia mano, la resurrección de Lázaro. Nadie se lo pidió, él quiso resucitarlo. La hemorroísa es un milagro robado, porque ella tenía vergüenza, se sentía sucia. Y se dijo para sí, con solo tocar el borde de su manto, quedaré limpia. Y dicho y hecho, a espaldas de Jesús fue y tocó el manto, y ella misma narra, al momento que tocó el manto, sintió que algo se secó dentro de ella. Jesús la curó de sus constantes hemorragias. Los milagros que le pedían, todos aquellos enfermos que pedían que los curara. El leproso que nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, donde el leproso le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. U otro leproso que le dice, Señor, tú puedes curarme, cúrame. Vale. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Y Hola, tu mamá. después nos vamos a encontrar el Espíritu Santo en la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en la transfiguración? Jesús llevó a 3 de sus discípulos a la cima del monte Tabor y sí, se transfiguró en su presencia. ¿Qué hace Jesús? Allí manifestó toda su divinidad. Se autorreveló para ellos como Dios. Y Jesús en medio, a un lado Elías y al otro lado Moisés. Moisés representa la ley y Elías a los profetas, los dos grandes pilares de la tradición judaica. Y al final, ¿cómo el Espíritu Santo actuó en la Pascua? Este misterio pascual, cómo el Espíritu Santo nos va llevando del pecado a la vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿No tienen dudas? No, otra vez yo, profesor. A ver, cuando se va y que tiene la transfiguración Jesús, Ajá. Moisés representa las leyes Ujú. y Elías A los representa... profetas. Los Ah, profetas. A los profetas. Son los dos pilares de la tradición judaica. Moisés, la ley y los profetas. ok. Todo en el pueblo judío va a girar en torno a lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí. Bueno. ¿Les va gustando lo que vamos reflexionando? Sí. ¿Algún sí, comentario? no, ¿Seguros? sí. Bien. Sí. Pues bueno, el día de hoy creo que hemos avanzado bastante. Vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Les voy a dejar una tareita. Bueno, 2. La primera es hacer mucha oración al Espíritu Santo. Cuando tengamos nuestras vigilias de adoración, nuestros momentos de oración ante Jesús sacramentado, recordemos, no solo es Jesús, están los 3. También está el Padre y también actúa el Espíritu Santo. Pidámosle constantemente al Espíritu Santo para que actúe en nosotros, para que guíe nuestros pensamientos, para que guíe nuestros pasos, para que nos ayude a purificar nuestro corazón, que al final es el que nos pervierte más nuestros deseos, ¿no? Dice el Evangelio,
lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que es el que nos ayude a purificar nuestros corazones. Y bueno, la segunda tarea es acercarnos un poquito a la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar a leer el libro del Génesis. Es un libro cortito, si lo alcanzan a leer todo, qué maravilla. Y allí vamos detectando cómo el Espíritu Santo va actuando. Algo curioso, en el Antiguo Testamento no se le va a llamar Espíritu Santo, pero está muy presente. Es gran desconocido, pero es el que más trabaja. O sea, ¿no tiene nombre? ¿Mandé? ¿No tiene nombre? No. En el Antiguo Testamento solamente hablamos de Yahvé. Para referirnos a Dios solamente hablamos de Yahvé. La tarea al irnos al libro del Génesis es precisamente descubrir que el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo es la persona que más trabaja y de la que menos hablamos. Okay. Esa va a ser nuestra tarea. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Si Dios quiere, Sí, Isra. nos vemos Gracias. por este mismo Muchas canal gracias. en punto de las 5:50 de la tarde del próximo martes. Ah, Si alguien tiene alguna duda, cómo entrar, porque hoy veo que nos costó bastante trabajo entrar algunos, me avisan. Mándanos bien la Yo voy a contraseña. estar conectado, igual y abro las Sí, ¿verdad? sesiones de esa hora para que... Es que no nos mandaron bien el mensaje. Nos das la contraseña correcta, por sí, fin. nos la di incorrecta. Por eso no podíamos entrar. Fíjense, también estoy estrenándome en estos menesteres de las videoconferencias. Entonces, dije, hoy regularmente en este programa nos da sesiones de 40 minutos máximo. Yo dije, no me va a alcanzar el tiempo. Si se dan cuenta, ahorita estuvimos 1:30 conectados y ni lo sentimos. Entonces dije, no, vamos a contratar una suscripción para que no tengamos límite de tiempo y podamos compartir, que esto es lo más importante en estos talleres, que encabeza el hermano Pedro Luna, que está por aquí, que es nuestro presidente arquidiocesano de la adoración nocturna, para los que no lo conocen. A mucho gusto. Él es el que lo encabeza. En el grupo de adoradores, pues hay adoradores de todo el país. Ojalá que el próximo martes haya más de los que fuimos hoy. Es la tercera tarea. Inviten a más participantes para que esto crezca, para que podamos crecer y retroalimentarnos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. La sesión quedó grabada, se las comparto más tarde por el WhatsApp y en la página de la adoración nocturna para que la puedan volver a escuchar, volver a leer. ¿Estamos? Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Hasta Saludos a pronto. todos, que pasen buena tarde. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Ay, qué bien, ¿eh? Me la mandé por foto, pero está más claro así.